Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Este capítulo es un tanto especial. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros os estabais preguntando que quién soy, aunque en el capítulo anterior, si lo habéis visto, ya lo sabréis, y por qué estoy en los Campos Elíseos y por qué cuento este tipo de historias. Y en el capítulo de hoy lo vais a saber, porque este capítulo lo vamos a denominar el reinicio de la humanidad, ¿vale? Para poneros en contexto, en el capítulo anterior os estuve contando cómo Prometeo creó a los humanos en base al barro, la saliva de Zeus, el aliento de Atenea y la luz / fuego de Apolo, ¿no? Y creó a los primeros hombres, todos hombres, ninguna mujer, debido a que Hera se iba a poner celosa porque Zeus estaba creando nuevas mujeres con las que ya sabéis el qué, ¿no? No hace falta que entre en detalles. Entonces, a uno de ellos, Prometeo le metió una gotita de sangre de Zeus, que recuperó en el momento de que Zeus luchó contra Tifón, ¿no? Y bueno, pues esa persona se hizo un tanto especial. Y esa persona es Elíseo, yo, concretamente. A partir de ahí, estuvimos viviendo en el mundo, frío como ahora, que es en invierno. Prometeo nos enseñó pues a cazar, a intentar comer, toda la carne que comíamos era cruda, a coger tanto verduras, plantas. ¿Y qué pasaba? Que a Prometeo pues le dábamos un poco de lástima en el sentido de, como padre creador que era nuestro, pues decía que nos faltaba algo, y ese algo pues era ese fuego que tienen los dioses en el Olimpo. Pero Zeus obviamente le dijo algo, le dijo: Prometeo, no quiero bajo ninguna circunstancia que le des el fuego a los humanos, porque si no, a partir de ahí se van a creer dioses y se van a creer superiores a nosotros. Entonces, poneros a pensar ahora mismo, en el momento en el que estáis, si realmente los humanos nos creemos superiores a esos dioses. No sé, ¿qué opináis? Entonces Prometeo subió al Olimpo, robó parte de ese fuego y nos lo dio a nosotros. Y entonces nos enseñó cómo utilizarlo, cómo poder cocinar la carne y ciertas cosas, y utilizarlo para poder crear nuevas armas y tal. Entonces Zeus se enteró. ¿Y qué pasó? Pues que se cabreó para sorpresa de nadie. Y como ya sabéis, los dioses cada vez que van a hacer un castigo, lo piensan muy minuciosamente. Entonces a Zeus se le ocurrió crear a la primera mujer de la humanidad, a Pandora. Le pidió ayuda a Hefesto, le dijo que cogiera como referencia a todas sus hermanas, a su madre Hera, a sus hermanos, y básicamente crease a la mujer perfecta. ¿Lo era? Sí, lo era. O sea, obviamente estaba basada en todos los dioses. Y entonces cada uno le dio un tipo de atributo, y Hermes, por ejemplo, pues le puso el nombre Pandora, que significa la de todos los dones. La de todos los dones debido a que tenía todos los dones de los dioses. Y a nosotros no nos dio ninguno. Pero Zeus era muy listo, y lo que hizo fue entregarle una ánfora, una caja como la conocéis vosotros, pero se llama ánfora, pithos, en griego. Y le dijo que bajo ningún concepto la abriese, que era un regalo de bodas, porque él tenía pensamiento de que se casara con Epimeteo, no con Prometeo, porque se podía haber casado con Prometeo, pero Prometeo, como ya sabéis, tiene el don de poder prever el futuro, por lo tanto se la dio a Epimeteo, que podía ver el pasado. Entonces era un poco más tonto, por así decirlo. Entonces Prometeo, cuando se fue de la casa, le dijo a Epimeteo que no aceptase ningún regalo de los dioses, pero Epimeteo cayó en la tentación de aceptar ese regalo. Entonces Hermes cogió a Pandora, se la llevó a Epimeteo y le dijo: toma, te la entrego a ti. Y sí, Pandora era como nosotros, una niña recién nacida con un cuerpo de adulta, y claro, era la primera vez que iba al mundo terrenal. Se gustaron, se casaron, y con el tiempo pues Pandora no quiso abrir la ánfora y la enterró. Pero claro, la curiosidad mató al gato, y bueno, más bien me mató a mí. ¿Por qué razón? Porque dentro de esa vasija pues estaban todos los hijos de Erebo y de Nix, y salieron todos los males, pero justamente Pandora tuvo que cerrarla en el momento en el que la esperanza iba a salir, porque siempre dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y claro que es lo último que se pierde, porque sigue encerrada en ese ánfora. Aunque podemos entrar en un debate de si la esperanza es buena o mala. ¿Vosotros qué opináis? Así que en este capítulo os contaré cómo acabé en el inframundo y cómo fue el reinicio de la humanidad. Así que quedaos, sentaos y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo.
Pues empecemos por el principio, como todas las historias. En el momento en que recibimos el fuego de los dioses, empezamos a crear armas y cuando se desencadenó todos esos horribles horrores que salieron de la ánfora de Pandora, pues empezamos a tener envidia, empezamos a tener furia y nos empezamos a pegar entre nosotros. Yo no participé, obviamente, sino que simplemente en ese momento estaba con Prometeo observando el mundo, observando todo lo que se había desencadenado e intentamos poner un orden. Pero en ese momento noté un corte, noté frío y me morí. Estaba claro que yo en ese momento, nadie de los que estábamos allí sabíamos lo que era la muerte. Pero según me contó Prometeo tiempo después, al ser el primero en morir, todos los hombres se paralizaron, no sabían qué había ocurrido porque yo no me levantaba y claro, yo lo único que recuerdo es levantarme aquí, en los Campos Elíseos, tal cual. Pero en ese momento no se conocían como los Campos Elíseos, o sea, tampoco fui a los Campos Asfóderos, caí aquí. ¿Por qué razón? Supongo, ahora lo entiendo, que es por la sangre de Zeus, pero en ese momento no lo entendía. Entonces todas las criaturas que se encontraban por aquí en el inframundo me miraban como un poco extraño y nada más que susurraban en plan de, ¿tiene algo de ellos? ¿Algo de ellos de qué? Claro, ahora lo comprendo, era esa gota de sangre de Zeus lo que me hacía especial y supongo que por eso caí en los Campos Elíseos. ¿Qué pasó? Que ahí se empezaron a juntar todas las criaturas a preguntarme que quién era, les conté que quién era, que yo era un hombre de la tierra y empecé a contarles cómo surgió la vida, cómo surgimos nosotros, todas las cosas que me había contado Prometeo y a partir de ahí pues empecé a contar las historias que contaba en la tierra pero en el inframundo, ¿no? Y nada, esa es más o menos mi historia, esa es quién soy y al final tuvo que venir el dios del inframundo, Hades, sí, porque se dio cuenta de que muchas almas estaban alrededor de mí, quiso saber que quién era, le dije que me llamaba Elisio, pero ya está, no cruzó ninguna palabra más conmigo. No sé si dentro de poco a lo mejor se atreveré a aparecer en estos vídeos, sinceramente, pero tiempo después pues bajó Perséfone al inframundo, que dentro de poco os contaré esa historia, y Hades pues le pidió que pusiera nombre a las diferentes partes del inframundo, y claro, yo le caí bien. Vio que simplemente contaba historias y que las almas que bajaban al inframundo se relajaban al escuchar esas historias. Entonces ella pensó que hasta la muerte puede tener un bonito recuerdo y llamó a estos campos los Campos Elíseos, en honor a mí. Así que ya sabéis quién soy, por qué los Campos Elíseos se llaman los Campos Elíseos y por qué cuento todas estas historias. Así que ahora os voy a contar esa parte del reinicio de la humanidad y lo que me contó Prometeo que ocurrió tras mi muerte. Y así es como la Edad de Oro tocó a su rápida y terrible fin. La muerte, la enfermedad, la pobreza, el crimen, la hambruna y la guerra eran ahora parte inevitable y eterna del sino de la humanidad. Pero la Edad de Plata, como iba a ser conocida esta época, no era todo desesperación. Se diferenciaba de la nuestra en que los dioses, semidioses y monstruos se mezclaban con los humanos, procreaban con nosotros y se involucraban plenamente en nuestras vidas, con el fuego del lado de los hombres y ahora con mujeres que permitían la multiplicación, además del sentido total de familia y compleción. Algunos de los males de la ánfora de Pandora quedaron compensados. Zeus bajó la mirada y lo vio. En su interior, la voz de Metis parecía susurrarle que no podía hacer nada para evitar que un día la humanidad se alzase sobre sus dos pies en un sentido que iba más allá del evidente, ¿vale? Eso quería decir que es como creernos dioses. Esto lo inquietó profundamente. Mientras tanto, la gente veneraba debidamente a los dioses y acostumbraba a emplear su reciente familiaridad con el fuego para enviar ofrendas quemadas al Olimpo como señal de obediencia y devoción. Prometeo nos dijo una cosa, bueno, les dijo, yo no estaba, les dijo que para poder tener un poco el favor de los dioses tenían que quemar animales, partes de los animales, para poder dársela a los dioses y tener esas ofrendas para que ellos se sintiesen guay, se sintiesen bien con ellos mismos y tal, y dijeran, mira, nos veneran todos estos humanos, todos esos pequeños humanitos. Entonces empezaron a hacerla así, y ahí es cuando empezó a surgir las primeras ofrendas hacia los dioses para que básicamente no les pasase nada, ¿no?
Pandora, que fue la primera mujer, dio a luz a varios niños de Epimeteo, entre ellos su hija Pirra. Y también Prometeo tuvo un hijo llamado Deucalión, posiblemente de su propia madre, Clímene, o si creemos a las fuentes, creo que de Sione o una Oceánide. No lo sé, algo así me había contado Prometeo, pero bueno. Y así la raza de los hombres y las mujeres se multiplicó. Prometeo, a quien nunca lo abandonó el don de la previsión, era más que consciente de que la ira de Zeus todavía estaba por aplacar. Crió a Deucalión, preparándolo para las peores represalias divinas imaginables. Cuando el chico fue lo bastante mayor, le enseñó el arte de la carpintería. Construyeron juntos un cofre enorme. Os estaréis preguntando que ¿por qué a Prometeo todavía no se le había castigado? Tener paciencia, porque Zeus estaba preparando uno de los peores castigos para él. De momento le estaban dando rienda suelta, ¿no? Es lo típico que cuando vas a cazar que dices, deja que la presa huya, que se piense que puede escapar. Y al fin y al cabo, no, pues Zeus es básicamente igual. Los hermanos titanes se regocijaron cuando sus hijos Pirra y Deucalión se enamoraron y se casaron. Sí, entre primos, que no os sorprenda, por lo menos eran primos y no eran hermanos. Prometeo y Epimeteo podían verse ahora como patriarcas de una nueva e independiente dinastía humana, aunque siempre les acechaba la amenaza del tronador, cavilando en su trono olímpico, el tronador Zeus, ¿vale? Pasó el tiempo y la humanidad continuaba creciendo y multiplicándose, a ojos de Zeus más como una plaga que como los amados juguetitos que en su día había adorado. La excusa que necesitaba para enviar un segundo castigo a la humanidad se la proporcionó uno de sus primeros gobernadores, Licaón, rey de la Arcadia e hijo de Pelasgos, que dio nombre a los Pelasgos. Pelasgos, había sido una de las figuras de barro originales moldeadas por Prometeo y animadas por Atenea, de tez, cabellos y ojos marrones. Más tarde, los griegos tildarían a estas gentes su idioma y sus prácticas de bárbaros, y como veremos, esta primera raza no estaba destinada a habitar en el Mediterráneo durante mucho tiempo. Aquí es donde viene el primer humano que cometió uno de los mayores errores en ese momento, porque, claro, os voy a hablar del rey Licaón. Endureció mucho las leyes y lo que dijo es que había que hacerle ofrendas a los dioses. Ya sabíais que anteriormente se hacía ofrendas a los dioses, pero de quemar animales, partes de animales y tal. Pero cometió uno de los mayores errores. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las erinias son las que van detrás de ti cuando haces un tipo de crimen. Y uno de los mayores crímenes que podía existir era el crimen de sangre, que es matar a alguien de tu propia familia. Y ahora os vais a enterar de lo que hizo Licaón. Licaón, ya fuese por poner a prueba la omnisciencia y el discernimiento de Zeus o por otras brutales razones, mató y asó a su propio hijo, Níctimo, y se lo sirvió al dios que había asistido como invitado a un banquete en su palacio. O sea, ¿en qué momento se te ocurre? Bueno, es que yo creo que tampoco tenía mucho razonamiento este hombre, pero es como si normalmente los dioses les caemos bien por ofrecerles ofrendas de animales, ¿por qué no le vamos a caer mejor todavía si matamos a alguien que es, por así decirlo, nuestro heredero, nuestro hijo, y se lo entregamos a los dioses? Eso le va a gustar muchísimo. ¡Buah! Una idea perfecta. Pues no, porque obviamente a los dioses esto no les gustaba. Y hay muchas historias en la mitología griega que lo corroboran. Entonces Zeus se sintió tan sumamente repugnado por aquel acto horrorosamente obsceno que devolvió la vida al chico y a Licaón lo convirtió en lobo. Sí, Licaón fue el primer hombre lobo en la historia de la mitología griega. Tengo aquí apuntado que otro término para designar a un lobo es licántropo, que en griego significa hombre lobo, ¿vale? Entonces, a Níctimo no le dio tiempo a gobernar demasiado tiempo el territorio de su padre, no obstante, porque sus 49 hermanos arrasaron la región con tal violencia y se comportaron tan desagradablemente que Zeus decidió que era hora de cortar de raíz con el experimento humano en pleno. O sea que decidió que al ver esa
esa horrenda ofrenda, sinceramente, dijo, se acabó. Y quiso acabar con toda la humanidad. Aquí es donde empieza el reseteo de toda la humanidad. Se habían desarrollado, se habían creado ciudades, y esa fue la primera civilización humana. Pero Zeus dijo, adiós, no me importáis una mierda y vais a morir todos. O sea que imaginaos ese momento, el inframundo, cómo se llenó de gente. O sea, había más cola que en el paro. Pero bueno, con este objetivo amontonó las nubes en una tormenta tan intensa que la tierra quedó inundada y toda la gente de Grecia y del mundo mediterráneo se ahogó. Sí, ya podéis saber que en algunas historias, pues esto, el diluvio universal, ¿no? Que en muchas religiones, pues, la historia más o menos son siempre las mismas, ¿vale? Todos salvo Deucalión y Pirra, quienes, gracias a la perspicacia de Prometeo, porque Prometeo podría prever el futuro, entonces les avisó y les dijo, oye, tenéis que hacer esto. ¿No os recuerda algo? En la, llamémoslo, sí, religión cristiana, mitología cristiana. Sobrevivieron los 9 días de crecida a borde del cofre de madera, que flotaba tranquilamente sobre la inundación. Como buenos supervivientes, habían provisto el cofre de comida, bebida y un puñado de herramientas y artefactos útiles a fin de que, cuando el diluvio terminase por amainar y su embarcación pudiese posarse en el monte Parnaso, fuesen capaces de sobrevivir entre el cieno y el lodo postdiluviano. O sea, básicamente todo estaba lleno de agua y de barro. Cuando el mundo se hubo secado lo suficiente como para permitir a Pirra y a Deucalión, de quien se dice que tendría 82 años por entonces, ¿vale? O sea, allí la gente duraba bastante tiempo. Pero bueno, viajar sin peligro, ladera abajo, se dirigieron a Delfos, que se extiende en el valle del Parnaso. Allí consultaron el oráculo de Temis, la titanide profética cuya cualidad especial consistía en comprender la manera idónea de actuar. «Oh, Temis, madre de la justicia, la paz y del orden, instrúyenos, te imploramos», exclamaron. «Ahora estamos solos en el mundo y somos de edad demasiado avanzada como para llenar el mundo con nuestra prole». Tenía 80 y tantos años, el uno y el otro, y claro, hijos pues no podían tener, debido a la edad que tenían. Pero claro, había que repoblar la tierra, y eran 2 solamente. Entonces, ella les dijo, «Hijos de Prometeo y Epimeteo», entonó el oráculo, «escuchad mi voz y haced lo que os ordeno. Cubríos la cabeza y lanzad los huesos de vuestra madre por encima del hombro». Raro, ¿no? La desconcertada pareja no logró que el oráculo pronunciase ni una sola palabra más. «Mi madre era Pandora», dijo Pirra sentándose en el suelo, «y he de dar por supuesto que se ha ahogado. ¿Dónde voy a encontrar sus huesos? Obviamente. Y mi madre es Clímene», dijo Deucalión, «o si quieres creer en las fuentes variantes, es la Oceánide Hesíone», ¿vale? En cualquier caso, ambas son inmortales y por lo tanto están vivas. Y seguro que nada dispuestas a entregar sus huesos. O sea, daban por hecho de que se podían haber ahogado, sobre todo Pandora. Pero obviamente al ser creada por los dioses era inmortal, y si en el caso de que era inmortal, pues tampoco la podías matar. O sea que todo esto no tenía mucho sentido. Ya sabéis que las profecías de los oráculos no tienen mucho sentido hasta tiempo después que lo acabas pillando, pero ellos pudieron resolver ese acertijo. «Tenemos que pensar», dijo Pirra, «los huesos de nuestra madre. ¿Acaso puede tener otro sentido? Huesos de madre, huesos maternos. Piensa, Deucalión, piensa». Deucalión se cubrió la cabeza con un paño doblado, se sentó al lado de su esposa, que ya tenía la cabeza tapada, y reflexionó sobre el problema con el ceño fruncido. Oráculos, siempre engañando y tergiversando las cosas. Enfurruñado, cogió una piedra y le hizo rodar colina abajo. Pirra le agarró un brazo. «¿Nuestra madre?». Deucalión se la quedó mirando fijamente. La mujer había empezado a palmotear el suelo. «Gea, es la madre de todos», gritó. «Nuestra madre tierra. Estos son los huesos de nuestra madre. Mira». Empezó a recoger rocas del suelo. «Venga». Entonces, en ese momento, bueno, fue su idea, ¿vale? Os voy a contar. Deucalión se puso en pie y rebuscó a su alrededor. Recogió rocas y piedras. Atravesaron los campos de la parte baja de Delfos, lanzando piedras por encima del hombro como se les había ordenado, pero sin atreverse a volver la mirada atrás hasta que hubieran recorrido muchos kilómetros. Cuando se giraron, el panorama que se les presentó les llenó los corazones de júbilo. Del suelo donde había ido cayendo las piedras que lanzaba Pirra había brotado chicas y mujeres, centenares sonrientes, saludables y formadas por completo. Cágate lorito.
sea, mira, yo cuando me contaron esto yo estaba alucinando. O sea, ya mujeres naciendo de básicamente rocas del suelo, bienvenidos a la mitología griega, sinceramente. Así que del suelo donde las piedras de Deucalión cayeron habían crecido chicos y hombres, obviamente. Y así es como se ahogaron los viejos pelasgos en el gran diluvio y cómo fue repoblado el mundo mediterráneo por una raza descendiente a través de Deucalión y Pirra, de Prometeo, Epimeteo, Pandora y, lo más importante desde luego, de Gea, nuestra madre tierra. Y esto es lo que somos, un compuesto de previsión e impulso de todos los dones y de la tierra. Y así es como surgió, pues, la nueva raza de humanos. Sorpresa. La verdad es que me parece curioso cómo se van creando los humanos. Empezamos con el barro y ahora somos creaciones de piedras. Pero bueno, seguimos. Nuestra raza humana, constituida ahora a partes iguales de hombres y mujeres, se multiplicó y se extendió por el mundo construyendo ciudades y estableciendo naciones. Barcos y cuadrigas, cabañas y castillos, cultura y comercio, comerciantes, mercados, agricultura, economía, armas y trigo. En resumidas cuentas, comenzó la civilización. Fue una época de reyes, reinas, príncipes y princesas, de cazadores, guerreros, pastores, alfareros y poetas. Una época de imperios, esclavos, conflictos armados, negocios y tratados. Una época de ofrendas votivas, sacrificios y adoración. Pueblos y aldeas escogían a sus dioses y diosas favoritos como deidades guardianas, patrones y protectores. Y los inmortales mismos no se privaban de descender con su propio aspecto, o bajo forma de humanos o animales, para contemporizar con los humanos que les apeteciese o para castigar a aquellos que los hubiesen agraviado. Y sobre todo, recompensar a los que más les rezaban o adulaban. Porque ya sabéis que a los dioses les encantan que los adulen. Pero bueno, quizás es más importante comentar que la plaga de pesares que fluyó de la ánfora de Pandora había asegurado que en adelante la humanidad se enfrentase a la inevitablemente muerte, bajo todas sus formas. La muerte súbita, la muerte lenta y morosa, muerte violenta, muerte por enfermedad, muerte por accidente, muerte por asesinato y muerte por decreto divino. El dios Hades descubrió por su gran deleite, o para lo más parecido al deleite que aquel dios lúgubre fuese capaz de experimentar, que las sombras de cada vez más humanos muertos comenzaban a llegar a su reino subterráneo. O sea, yo me empecé a dar cuenta, porque cada vez todo el inframundo estaba más lleno de gente, más lleno de almas. Claro, había que designarles dónde iban a convivir en las partes del inframundo. Así que había que designar a los humanos, a esas almas que estaban muriendo, pues alguna parte para poder vivir en el inframundo. Y claro, tenía que haber alguien que los llevase al inframundo. Y en este momento entra Hermes. A Hermes se le asignó un nuevo rol: guía de las almas en jefe. Era el guía que, como ya sabéis en el capítulo que os conté la historia de Hermes, que estuvo él, pues a él se le llamaba como el guía de las almas del inframundo también. Era un cargo que desempeñó con su habitual vivacidad y travieso humor. Aunque conforme la población humana aumentaba, solo a los muertos más importantes se les dispensaba el honor de la escolta personal de Hermes, ¿vale? Solo a los muertos más importantes, recordad. Al resto se los llevaba Tánatos, ¿vale? Que era una figura pues bastante intimidadora, sinceramente. Sí, tiene una cara un poco lúgubre. En el instante en que los espíritus humanos abandonaban sus cuerpos, Hermes o Tánatos los conducían a la caverna del subsuelo donde el río Estigia, que es el odio, confluye con el Aqueronte, la aflicción. Allí el repelente y silencioso Caronte le extendía la mano para recibir el pago por cruzarles en barca por el Estigia. Si el muerto no tenía con qué pagar, se había obligado a esperar 100 años hasta que el servicial Caronte consentía en llevarlo. Para evitar este limbo se convirtió en costumbre entre los vivos colocar algo de dinero, normalmente un óbulus, en la lengua. Que mira, os voy a enseñar las diferentes monedas. A veces ponían esta moneda, ¿vale? A ver si enfoca. Bueno, esta moneda que veis aquí, que es de plata. Entonces no todo el mundo tenía oro, pero esta es una de las monedas
predilectas. Esto es lo que más le gusta a Caronte, esta moneda. Si teníais esta moneda bajo la lengua, en la lengua, cuando moríais, pues entonces se la podíais dar a Caronte y Caronte pues os llevaba a alguna parte. Pero esta moneda normalmente la suelen tener los reyes y tal, ¿vale? Y esta pues la gente normal. Así que una vez que había cobrado, Caronte subía el alma muerta a bordo y remaba con su chalana o esquife color óxido por encima de las negras aguas estigias hasta el desembarco, punto de reunión del inframundo, ¿vale? Simplemente, o sea, no es que te llevase a un sitio concreto, te cruzaba todo el río Estigia, te llevaba a otra de las orillas y allí te dejaba. Y luego ya te venía tu juicio, ¿vale? Para denominarte a uno de los puntos del inframundo. A lo que iba. Una vez muerto, ningún mortal podía volver al mundo de la superficie. Eso estaba clarísimo. Bueno, yo tengo ese privilegio, pero porque ya sabéis quién soy. Los inmortales, si se atrevían a probar un bocado de comida o un sorbo de bebida en el Hades, se condenaban a volver al reino infernal, ¿vale? O sea, que os quede claro, si bebéis o coméis algo del inframundo, vais a tener que volver al inframundo sí o sí. O sea, estáis condenados a estar aquí abajo. También te digo, tampoco está tan mal si vives en los Campos Elíseos. ¿Y cuál era su destino final? Parece ser que esto dependía más bien de la clase de vida que uno hubiese llevado. Al principio, Hades era el árbitro, era el que denominaba a dónde se iba cada alma. Pero años después delegó el gran pesaje a dos hijos de Zeus y Europa, Minos y Radamantis, quienes tras sus propias muertes fueron nombrados los jueces del inframundo, junto con su medio hermano Éaco. Decidían si un individuo había vivido una vida heroica, corriente o puniblemente malvada, ¿vale? Los héroes y aquellos considerados extremadamente rectos, así como los muertos que tenían algo de sangre divina, como los semidioses, se veían transportados a los Campos Elíseos, que se extendían en algún punto del archipiélago. Así que los héroes y aquellos considerados extremadamente rectos, ¿vale?, así como los muertos que tenían algo de sangre divina, como los semidioses, se veían transportados a los Campos Elíseos directamente, ¿vale? Entonces supongo que ahí ya, pues, yo denominé que básicamente al tener esa sangre de Zeus, pues fui directamente a los Campos Elíseos, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, digo yo. Así que todos los semidioses y todos los que habían sacado muy buena nota en su vida y habían sido ejemplares, pues iban a los Campos Elíseos, y los que habían vivido una vida más o menos normal iban a los Campos Asfódelos y tal. Pero bueno, os lo voy a contar aquí. Una mayoría sin tacha, cuyas vidas no eran ni especialmente virtuosas ni especialmente despiadadas, podía esperar aparcada por toda la eternidad en los prados asfódelos, cuyo nombre provenía de las flores blancas que alfombraban sus campos. Ya como os he contado hace nada, Perséfone puso nombre a los diferentes campos, entonces estos Campos Elíseos por mí y los Campos Asfódelos por las pequeñas plantas blancas. Bueno, eran unas flores que realmente están insípidas, no saben a nada, pero bueno, la gente que vive allí pues se alimenta de ellas. Os sigo contando. A dichas almas se les garantizaba un porvenir bastante agradable. Antes de llegar, bebían las aguas del olvido en el río Leteo para poder disfrutar de una eternidad despreocupada y agradable, sin las molestias de recuerdos incómodos de la vida terrenal, como os había contado antes. Pero tenías la opción de poder beber de ella o no, según lo que tú quisieras. Pero los pecadores, los degenerados, blasfemos, malvados y disolutos, ¿qué se hacía con ellos? Pues los menos se paseaban de aquí para allá por los vestíbulos del Hades, eternamente sin sentimientos, sin fuerzas ni conciencia real alguna de su existencia. Pero los más profanos e imperdonables eran llevados a los campos de castigo, que se extendían entre los prados asfódelos y las abismales profundidades del mismísimo Tártaro. Aquí se infligían torturas eternas que se ajustaban con diabólica exactitud a los crímenes de cada uno. O sea, tú ibas a recibir tu merecido en función de lo que habías hecho en tu vida. Eso estaba claro. Algo más adelante conoceremos a algunos de los más celebrados de estos pecadores. Nombres como Sísifo, Ixión y Tántalo. Todavía resuenan entre los siglos y a ver, yo que me paseo por el inframundo,
A veces he hablado con Sísifo y su historia os la contaré mucho más adelante, pero es curiosa, la verdad. Y a él, encima, pues no se le ha ido aún la esperanza de seguir empujando esa roca por encima de esa cuesta e intentar dejarla arriba. Pero como ya sabéis su historia, o a lo mejor si todavía no la sabéis, sabéis que Sísifo es el que sigue empujando una roca por una cuesta y tiene que dejarla arriba del todo y que se quede. Pero al fin y al cabo siempre acaba cayendo y Sísifo vuelve a recogerla y a subirla una y otra vez por toda la eternidad. Ya os contaré su historia. Como ya sabéis, Hades era el más celoso de toda su celosa familia, y ni una sola alma podía soportar que escapase de su reino. Por lo tanto, tenía a su gran guardián, Cervi, que la verdad es que es bastante bueno. Era el perro de 3 cabezas y patrullaba todas las puertas. Y muy pocos héroes eludieron o engañaron a Tánatos y Cerbero y se las arreglaron para visitar los reinos del Hades y volver vivos al mundo de la superficie. Y así es como la muerte se convirtió en una constante en la vida humana, como sigue siendo hasta la fecha. Pero el mundo de la Edad de Plata, hemos de comprenderlo, era muy distinto al nuestro. Dioses, semidioses y toda clase de inmortales seguían caminando entre nosotros. La interacción personal, social y sexual con los dioses era tan normal para los hombres y las mujeres de la Edad de Plata como la interacción con las máquinas y las inteligencias artificiales lo es para nosotros hoy. Y me atrevería a decir, muchísimo más divertida. Creo que antiguamente era más divertido el mundo que ahora, ¿no? Entonces, ahora os voy a contar lo que pasó con Prometeo, porque hasta la fecha Prometeo había estado escapando de su castigo. Con abrasadora furia, Zeus observó cómo sobrevivían Pirra y Deucalión y el surgimiento de una nueva raza de hombres y mujeres de las piedras de la tierra. Nadie, ni siquiera el rey de los dioses, podría interferir en la voluntad de Gea. Eso estaba claro. Representaba un orden más antiguo, profundo y permanente que el de los olímpicos, y Zeus sabía que le era imposible impedir la repoblación del mundo, pero por lo menos podía volver su atención hacia Prometeo, su gran mejor amigo. Amaneció el día en que decidió que el titán había de pagar por su traición. Observó desde el Olimpo y lo vio en la Fócida, ayudando a proyectar un nuevo pueblo, inmiscuyéndose como siempre en los asuntos de los hombres. Ya sabéis que a Prometeo pues es como nuestro padre y le caemos tan bien que siempre nos va a echar una mano. Bueno, siempre nos echó una mano hasta que pudo. La humanidad se había propagado en un abrir y cerrar de ojo inmortal, que así podríamos llamar el paso de varios siglos. Todo eso mientras Prometeo había, con titánica paciencia, animado a extender la civilización entre la humanidad 2.0. Enseñando de nuevo a la gente todas las artes, artesanías y prácticas de agricultura, manufactura y construcción. Tras adoptar la forma de un águila, Zeus bajó planeando y se posó en las vigas de un templo a medio construir que iba a ser dedicado a él. Prometeo, que había estado grabando escenas de la vida del joven Zeus en el frontón, levantó la mirada y supo al instante que el ave era un viejo amigo. Zeus asumió su forma habitual e inspeccionó el grano. Si se supone que esa que está ahí conmigo es adamantea, las proporciones están fatal, dijo. Licencia artística, dijo Prometeo, al que le palpitaba el corazón a toda prisa. Era la primera vez que hablaban desde que robaba el fuego. Ha llegado la hora de pagar por lo que has hecho, dijo. A ver, puedo llamar a los hecatónquiros para que te lleven a la fuerza a tu destino o puedes plegarte a lo inevitable y acompañarme sin alborotos. Prometeo soltó el martillo y el cincel y se restregó las manos en el mandil de cuero. Vamos, dijo. No hablaron ni se pararon a descansar o a refrescarse hasta que llegaron a las faldas de las montañas del Cáucaso, donde los mares Negro y Caspio se encuentran. En el transcurso del viaje, Zeus había querido decir algo. Había ansiado coger a su amigo por el hombro y abrazarlo. Una disculpa llorosa le habría permitido perdonarlo y arreglarlo, pero Prometeo seguía en silencio. La hiriente sensación de haber sido tratado injustamente y utilizado se reavivó de nuevo en Zeus. Además, se dijo el dios, los grandes dirigentes no pueden dejarse ver demostrando debilidad, sobre todo cuando se trata de traición por parte de sus allegados. Prometeo se protegió los ojos y alzó la mirada. Vio a los 3 cíclopes esperando junto a una gran pared de roca en pendiente que formaba una de las caras de la montaña más alta. Sé que se te da bien escalar montañas, dijo Zeus con lo que esperaba que sonase como gélido sarcasmo, aunque emergió incluso a sus oídos más bien como un murmullo enfurruñado. Así que escala. Cuando Prometeo llegó donde estaban los cíclopes, estos lo ataron y encadenaron,
Lo tendieron boca arriba y clavaron las cadenas a la roca con enormes estacas de hierro irrompible. 2 hermosas águilas descendieron del cielo y planearon cerca de Prometeo, tapando la luz del sol. Oyó el aire caliente haciendo ondear sus plumas. Zeus le habló en voz alta. Te quedarás tendido y encadenado a esta roca para siempre. No hay posibilidad de huida ni de perdón, en toda la eternidad. Cada día, estas águilas vendrán a desgarrarte el hígado igual que tú me desgarraste el corazón. ¡Madre mía! ¡Qué dramático es Zeus, de verdad! Se lo comerán ante tus ojos, y como eres inmortal, te volverá a crecer cada noche. Esta tortura no tendrá fin. Cada día el sufrimiento te parecerá más grande. No tendrás nada más que tiempo para reflexionar sobre la enormidad de tu crimen y la estupidez de tus actos. Tú que fuiste conocido como previsor, no demostraste previsión alguna al desafiar al rey de los dioses. La voz de Zeus resonó por todos los cañones y desfiladeros. ¿Y bien? ¿No tienes nada que decir? Prometeo suspiró. Estás equivocado, Zeus, dijo. Pensé mis actos con gran cuidado. Sopesé mi comodidad comparándola con el futuro de la raza del hombre. Veo ahora que florecerá y prosperará independientemente de lo que haga cualquier inmortal, incluso tú. Saber esto es un consuelo para cualquier dolor. Zeus contempló a su antiguo amigo durante un largo rato antes de hablar. No te merecen las águilas, dijo con una espantosa frialdad. Que sean buitres. Las 2 águilas se transformaron de inmediato en repugnantes y feos buitres que sobrevolaron en círculos del cuerpo tendido antes de dejarse caer encima. Sus talones afilados como hojas abrieron un costado del titán y con horrorosos chillidos de triunfo dieron comienzo al banquete. Prometeo, el principal creador, abogado y amigo de la humanidad, nos enseñó, robó para nosotros y se sacrificó por nosotros. Todos tenemos nuestra parte del fuego prometeico. Sin él, no seríamos humanos. Está bien apiadarse de él y admirarlo, pero a diferencia de los dioses celosos y egoístas, nunca pidió que lo venerásemos y alabásemos ni adorásemos. Y tal vez os haga felices saber que, a pesar del eterno castigo al que fue sometido, un día se alzaría un héroe lo bastante poderoso como para desafiar a Zeus, desatar al campeador de la humanidad y ponerlo en libertad. Pero bueno, tal vez os haga felices saber que dentro de un tiempo un gran héroe se alzará y liberará a Prometeo de esas cadenas. Pero vamos a ir por partes. Así que en el siguiente capítulo os contaré la historia de Perséfone. Así que suscribiros al canal, darle like, compartirlo, suscribiros a las demás cuentas de TikTok e Instagram para descubrir más historias y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Historias del Elíseo.